Muy buenas noches. Con dos, tres. Ahora sí con los demás. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. De verdad que es una alegría estar aquí para este tema. Yo soy uno de los apasionados por la familia. Creo que después de mi salvación, el don más rico, más apreciado es mi familia. He apreciado mi familia, tengo una familia constituida por 3 hijos. Mi esposa ya no está conmigo, ella se fue a la presencia del Señor el 8 de enero del año 2020, antes de la pandemia. Venía con un cáncer de mama por 5 años, que lo pasó bastante bien y murió un día dando su testimonio a los médicos y enfermeras, así como una vela que se va extinguiendo mientras va dando su luz. Así que ella ya no está conmigo, pero 3 hijos casados sobre los 40 años cada uno de ellos, una bendición, una alegría. El último de mis hijos, el tercero, que se llama Daniel, él es el pastor titular de la iglesia donde yo he servido por 35, 36 años. Así que un privilegio enorme para mí. No solamente haber visto esa iglesia, yo llegué a la Alianza en Trujillo cuando eran 40 personas. Y antes de la pandemia compartí en la mañana en una reunión con los pastores, éramos 1,550. Y bueno, estamos en franca recuperación de todos aquellos. Hemos aperturado 10 iglesias hijas. Dios nos ha bendecido de una manera muy singular. Así que estoy muy agradecido a Dios. Les felicito por estar aquí, sin duda que tienen interés en el tema de la familia y son temas que se dan en nuestros días. El tema de hoy día se llama los peligros para la familia. Vamos a tener una palabra de oración agradeciendo a Dios y pidiéndole que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender este tema. Puede ser que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos estén en alguno de estos peligros y necesitamos nosotros guardarlos, cuidarlos, protegerlos. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, muy agradecidos por ese don precioso de la vida. Bendecimos también tu nombre por permitirnos llegar aquí para escuchar tu palabra. Sin duda los que estamos presentes nos interesa este tema de la familia. Y oro, Padre, para que tú nos muestres tu voluntad, nos enseñes acerca de este peligro, de este flagelo de la humanidad y que nos ayude, Señor, para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra familia nuclear como en nuestra familia extendida. Bendícenos con tu presencia. Por favor, discurre las cortinas que tenga nuestra mente para entender y comprender. Todo esto te lo pedimos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Sin duda usted estará de acuerdo conmigo en pensar que hay muchos tipos de peligros que acechan a la familia. Los peligros biológicos, por ejemplo, como las plagas, las enfermedades, los virus, las bacterias, afectan seriamente a la familia. Pero hay otros peligros también que son culturales. Por ejemplo, la ignorancia, las ideologías, la pobre educación atenta contra la familia. Hay peligros sociales como la delincuencia, como las drogas, como la agenda globalista que muchos hablan pero poco se conoce, también conocida como la Agenda 2030. Sin duda que usted como yo hemos sido y somos testigos que hemos vivido tiempos y días preocupantes en esta pandemia, con una cuarentena larga e indefinida, con una intimidación aplicada cada día, que no salgas, que no te muevas, que una sola persona de la familia vaya a comprar la comida, etcétera, etcétera. También la poca costumbre de nosotros de vivir en familia nos ha afectado. El índice de divorcios ha crecido durante la pandemia. La gente que no estaba acostumbrada a conversar, a salir en familia, ha sido chocante, ha sido contraproducente el que puedan estar juntos. Otros los hemos aprovechado bien, por supuesto, para enseñar, para educar, para formar, para corregir a nuestros hijos.
Por otro lado, hubo una pérdida de trabajo de mucha gente, había cuentas por pagar y sin poder generar ingresos, que era lo más terrible. Esto lo hemos vivido todos nosotros sin duda. En el pasaje que hemos leído, veremos cómo una familia que vivió hace 4.000 años, estoy hablando de la época de Abraham, vivió y confrontó uno de los peligros que hoy en día se cierne como una amenaza sobre la humanidad. Ese peligro que se cierne sobre todo el globo, lo vamos a ver en 3 partes y tiene que ver con la sodomía o con el homosexualismo. En primer lugar, miremos por favor que ese peligro está en todo lugar, en todo lugar. Es un peligro, como algunos lo han definido, considerado a escala global. Es parte de esta agenda globalista, es parte de esta agenda 2030. Casi todos los gobiernos a nivel mundial han firmado por esta agenda y en sus prácticas y en sus programas de gobierno están llevando adelante esta agenda que nosotros tal vez ni nos damos cuenta, donde la ideología de género es absolutamente contraria a la familia. Fíjese lo que la ideología de género propugna: matrimonio homosexual, adopción de niños por parejas homosexuales, adoctrinamiento en los colegios con modificación del sistema legal. Eso lo están viviendo ustedes, lo estoy viviendo yo. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos están yendo a la escuela pública o a los colegios privados donde están imponiendo lo que se tiene que enseñar en los colegios sobre educación sexual. Por ejemplo, nosotros tenemos un colegio y tuvimos que sacar toda esa programación y ponemos nuestros propios planes y programas sobre eso. ¿Por qué? Una de esas decía, por ejemplo, el cuidado que deben tener los padres con relación a sus hijos en el despertamiento del sexo. Te daban un link, ibas a ese link y ese link abría una página que decía 10 maneras de masturbarse una mujer. 10 maneras de poder masturbarse. Imagínense lo que nos están inyectando, lo que nos están enlatando a nosotros y lo estamos pasando nosotros como si no pasara nada en nuestras vidas. La guerra de los sexos, el asesinato de bebés en el vientre son parte de esta agenda, como también ya la implementación de la mañana conversamos sobre esto, sobre las leyes de la eutanasia. Todo esto está atacando seriamente a la familia. Y como dije, hay una familia de hace 4.000 años que vive esto. Miremos el diagnóstico que Dios hace de este peligro. En primer lugar, Génesis, el capítulo 18, si tiene su Biblia, manéjala por favor. El verso 20 y 21 dice la palabra: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La reputación en aquel entonces de 2 ciudades fundamentalmente era bastante mala. La depravación, el envejecimiento había crecido, extendiéndose sin referente alguno. Sodoma y Gomorra vivían la exacerbación de sus pasiones. Enquilosadas en su maldad, convertidos en esclavos de su propia inmundicia. Si la reputación, por un lado, era mala, imagínense que la comprobación que Dios hace es peor todavía. La diagnosis determinó lo que ya se sospechaba. Segundo, mire, la comprobación del peligro. Génesis que hemos leído, capítulo 19, versículo 4. Pero antes de que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Solamente leer este versículo te tiene que dar escalofríos, porque son ciudades entregadas a este tipo de vicio, a este tipo de pecado. La maldad en esos días no tenía freno, y estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, 4000 años hasta aquí. No estamos hablando de un país que ahora se pueden dar esas licencias y es aprobado por los gobiernos. Eran malos y pecadores, como nos dice la Escritura, en gran manera. Y fíjese la decisión que Dios toma en el versículo 13, que es el último versículo que hemos leído por ahora.
capítulo 19, verso 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado, dicen los ángeles, para destruirlo. Dios había tomado aquí una determinación. La maldad, como dije, no tenía freno. Eran malos y pecadores en gran manera. Por eso Dios toma esta decisión. La depravación humana no tenía límite, mis amados. Se practicaba de manera abierta y desenfrenadamente la más vil y descriptiva forma de pecado. Practicaban lo que se conoce como la sodomía o el homosexualismo. Esto era una práctica en la cultura de los griegos. No sé si ustedes lo saben. La mayor parte de los filósofos eran homosexuales. Los filósofos griegos, como también los pueblos cananeos, formaban parte de ese culto. Ahora, es probable que también haya ciertos indicios de que se haya cometido este pecado en Judá y en Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Porque vivieron ciertas prácticas que Isaías precisamente lo denuncia haciendo una comparación. Vaya conmigo al libro de Isaías, el capítulo 3 y el verso 9. Ahí en el Antiguo Testamento, Isaías, el capítulo 3 y el verso 9, en mi Biblia está en la página 653. Una página similar a la suya debe tenerlo. ¿Qué dice Isaías 3, 9? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Era una práctica extendida por aquel entonces, lo que nos dice la palabra de Dios. Habían roto, estos pueblos habían roto todo pudor, deshacen toda sensibilidad, terminan violando su conciencia. Usted sabe que una conciencia, la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es una palabra compuesta con y ciencia, con conocimiento, con capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Estas personas primero habían dado duro afectando su conciencia, luego la habían amordazado y por último la habían vuelto insensible. De esa manera ya ellos no sentían nada absolutamente frente a la práctica de este pecado. En tercer lugar, fíjese la dimensión del peligro narrada precisamente en el verso 4 y el verso 5. En el verso 4 del capítulo 19, pero antes de que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, todo el pueblo junto, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Era una práctica extendida o no lo era? Quien sabe el 100% no estaba presente, pero en su gran mayoría estaban buscando tener relaciones con los ángeles que habían venido en forma de varones, como nos dice la Escritura. Y fíjese lo que dice, la pregunta que plantean a Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Si le respondió o no le respondió, no lo sabemos. Pero lo que ellos luego dicen, sácalos. Fíjese el énfasis del verbo ahí, sácalos para que lo conozcamos. Creo que todos nosotros sabemos que ese verbo implica intimidad. Cuando el hombre se casa o Dios los casa, Adán y Eva dice, y conoció a su mujer. Abraham conoció a Sara. No es el conocimiento de gnosis, de que te presentan, es el conocimiento de intimidad. Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión, fíjese, en varias versiones, como dice, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice, sácalos que queremos acostarnos con ellos. Otra versión dice, pues queremos tener relaciones con ellos. Y creo que es más explícita todavía la Biblia de Jerusalén, cuando dice, sácalos para que abusemos de ellos. Esto es algo triste que Lot está experimentando. Las perversiones de Sodoma y de Gomorra fueron la homosexualidad, fueron el sadomasoquismo y la necrofilia, que es el acostarse con los muertos, ¿no es cierto?
Tenían tal avidez, mis amados, por la lujuria, estas personas, no solamente Sodoma, no solamente Gomorra. Parece que este pecado fue practicado por también Samaria y quién sabe Jerusalén. Fíjese Ezequiel, una nueva cita en Ezequiel. Miremos, después de Isaías está Jeremías y más adelante ya Ezequiel. El capítulo 16. Y vamos a leer dos versos, el verso 49 y el verso 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y de abundancia de ociosidad. Tuvieron en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité, dice Dios. Dios está denunciando este pecado en la antigüedad, como sin lugar a dudas lo haría también ahora. El castigo, mis amados, no cambia a nadie. Cuando estos hombres rodearon la casa y comenzaron a golpear en la puerta para que les abriera y que sacaran a los ángeles para tener relaciones con ellas, nos enseña la palabra que ellos fueron heridos con ceguera y a pesar de la ceguera seguían forcejeando por encontrar la puerta. ¿Qué significa eso? Me hace recordar al veneno que nosotros usamos para ratas. El veneno para ratas es un cebo que ha sido preparado para que la rata pueda disfrutar en su paladar de ese cebo. Y apenas pone el hocico en el veneno, lo disfruta sin darse cuenta que el ingreso del veneno está produciendo hemorragias por todo el estómago. Y la rata muere por su propia sangre que es derramada en su interior. El hombre igualmente, en su codicia del mal, del pecado, no importa el castigo, no importa las dificultades, los problemas que vive. Pues yo recuerdo, mis amados, cuando se decía que una de las enfermedades, la sífilis, era la máxima de las enfermedades. Y cuando la ciencia encuentra cura para la sífilis, aparece la peste rosada. No hay, mis amados, no hay forma de poder cubrir el pecado, de sanarlo de otra manera, como nos enseña aquí la palabra de Dios. La dimensión del peligro fue tremenda. Se dice que el castigo a nadie absolutamente cambia. En Inglaterra, por ejemplo, se determinó que al ladrón que encontraran robando, de frente iba a la horca. Y entonces se reunían en la plaza para ahorcar 2, 3 personas que habían robado, y en el mismo momento, en ese acto, otros estaban robando. Eso nos muestra que el castigo curte, pero no cambia a nadie, absolutamente. Ahí va a aparecer una frase que dice, no hay castigo que por sí mismo pueda cambiar la naturaleza corrompida. No hay castigo que por sí mismo pueda cambiar la naturaleza corrompida. Por eso la palabra de Dios en ese verso 11 dice que se fatigaba buscando la puerta. Pero mis amados, no solamente tenemos que ver que el peligro está en todo lugar. En segundo lugar, déjame decirte, el peligro no respeta límites. No respeta límites. Aquí vamos a ver cómo esta familia es afectada. En primer lugar, Lot intenta proteger a sus víctimas. Dice ese verso 1, 2 y 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Él trata de proteger a sus huéspedes que habían llegado. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Sentarse a la puerta de la ciudad era la ubicación del juez.
Era la ubicación de aquel que se ponía para juzgar los problemas que traían los pobladores hacia el rey precisamente. No sé si ustedes recuerdan que cuando David tuvo una sublevación de parte de su hijo Adonías, de parte de su hijo Absalón, ambos se sentaron a la puerta. Absalón decía: ¿cuál es tu problema? Oh, si yo fuera el rey te favorecería tremendamente, haría lo mejor por ti y todo lo demás. Ya estaba ganándose el aprecio del pueblo. Lot estaba sentado a la puerta. Esa era la ubicación del juez y sin duda que él tenía ese reconocimiento. Pero aquí, cuando vemos que se suscita un problema, este hombre va a actuar de distinta manera. Son ellos los que señalan el problema. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué Lot está sentado ahí? Sin duda que él aprendió algo de la piedad de su tío Abraham. Abraham era un hombre piadoso, era un hombre que se comunicaba con Dios, era un hombre muy acercado a Dios y en todo lugar donde iba, dice la palabra, levantaba un altar. Es decir, su comunión con Dios no fallaba. Pero Lot llega a tener importancia entre sus conciudadanos. Pero cuando él es tocado personalmente, se desubica. Y hay gente, mis amados, que puede ser, déjame decirte, gente muy buena, muy generosa, hasta que es tocado personalmente. Ahí viene el problema. O cuando somos confrontados en el trabajo, en los estudios, en el lugar donde vivimos, ahí es donde realmente tenemos que mostrar quiénes somos. Yo creo que, por ejemplo, esta pandemia que hemos sufrido todos, ha servido para cernir a la iglesia. Los que son discípulos de Jesús están aquí. Los que no han sido discípulos de Jesús ya no vienen. Y esa es una realidad, porque a Jesús hay que seguirle, no importa las circunstancias. Nosotros no vivimos por circunstancias. Puede ser que estemos arriba o puede ser que estemos abajo. El camino siempre tiene sus pináculos de gloria, pero también sus valles de sufrimiento. Y por lo tanto tenemos que estar en los unos y también en los otros. En segundo lugar, Lot se ve atrapado entre dos lealtades. ¿Cómo es esto? Entonces Lot salió a ellos, a los hombres, mire el verso 6 en adelante. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Por qué quieren ustedes acostarse con ellos? Le estaba diciendo. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se da cuenta que no se han acostado, que nunca han tenido relaciones sexuales, se está diciendo. Que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien les pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Suscitado este problema de que los hombres seguían forcejeando por entrar y pidiendo que salgan los ángeles para tener relaciones con ellos, Lot trató de persuadirlos a que no cometan tal maldad. Pero cuando él oyó acerca de su cargo, fíjese, cuando el verso 9, y ellos respondieron: quita ya. O, en otras palabras, como si en este tiempo dijeron: fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez? Le están quitando del cargo. Están cuestionando su permanencia. Le están diciendo que no sirve para eso. Cuando él escucha acerca de esto, su cargo y su reputación están en juego, Lot muestra, mis amados, la debilidad por el cargo, la mundanalidad y el egoísmo que él sentía. Toma una decisión. ¿Qué decisión toma de acuerdo a esos versos 6 y 8? Una decisión ligera, insensible y necia. Imprudentemente ofrece a sus hijas en prostitución. Tengo a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero a ellos no los toquen. Mis amados, tú dirás, pero esto no es posible en nuestro tiempo. Hay padres que no les importa la vida de sus hijos. Hay padres que más les importa su posición social, su posición económica que su familia. Amados, los hijos sirven para cerrar tratos, para efectuar mejores negocios, para salvar su economía.
cuando nos toque a nosotros tal vez ver y escoger entre el mal y el bien, hay que escoger siempre el bien. Entre dos males, quizá escoger el menor, pero entre dos pecados, no escoger ninguno. No sé si usted habrá visto la película La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, una película sobre el dictador Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana. Es una obra que la dirige Luis Llosa, nuestro compatriota, y escrita usando la novela de Mario Vargas Llosa. En esa película que muestra a este hombre que fue un tirano, uno de los gobiernos más sangrientos de América Latina, gobernó entre el patetismo y el delirio, la locura, por la década del 60. Uno de sus colaboradores más cercanos, Agustín Cabral, que fue presidente del Senado, ministro de Obras Públicas, secretario de Estado, presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Uno de esos días, este hombre que fraguaba, porque era muy conocido por su reprimido apetito sexual, y de manera particular no respetó a las mujeres de sus generales, a las niñas, a las hijas de las personas. Mujer que ponía el ojo, lo quería tener en lo que él llamaba su casa de campo, y la tenía ahí a las niñas. Era terrible este hombre. Resulta que inventa toda una farsa, y como era ministro, Agustín Cabral, como era ministro de Hacienda, le saca una página entera donde él había defraudado y por lo tanto sale del gobierno. Y no había pasado nada de eso. ¿Para qué? Para mandar un emisario y pedirle a su hija a cambio de que vuelva a regresar al cargo. Estoy interpretando y resumiendo la película. Y este hombre decide entregar a su hija con 14 años de edad. Es muy triste las escenas. Y cuando uno ve ahí 31 años más tarde, vuelve su hija, era una abogada connotada, trabajaba en Manhattan, en los Estados Unidos, en Nueva York, era muy destacada, pero ella viene y le plantea unas preguntas a su padre. Hace 31 años que yo me vengo preguntando si tú tuviste que ver en esto o no tuviste que ver. Y le encara al padre cuando ya el hombre está en una silla de ruedas y cuando está probablemente con un derrame que casi no puede contestar. Nunca me he casado, no tengo familia, tengo asco por los hombres. Todo lo que deviene de una situación traumática como la que muchas personas han vivido precisamente por esa debilidad que tienen algunas familias. Ahora, ¿por qué se hizo esto? Voy a la tercera y última parte de este tema. Miremos, en tercer lugar, la indulgencia frente al peligro. Lot, sin lugar a dudas, era un hombre que había secularizado mucho su vida. Trata de ganar el mundo, pero no apartarse de la iglesia, por decir así. No perder su espiritualidad. Pero no se puede mantener lo uno y lo otro. Juan dice, quien se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. No podemos mantener las dos cosas. Este hombre vivió, en primer lugar, bajo la ley, su punto, bajo la ley del menor esfuerzo. ¿Qué significa vivir bajo la ley del menor esfuerzo? En algún momento, él con su tío Abraham se enriquecieron, y yo digo, el tío le permitió que Lot se enriqueciera. Tuvieron tanto que los pastores del uno y los pastores del otro entraron en conflicto. Y entonces Abraham partió por lo sano. Y le digo, hijo, tú y yo somos familia, no podemos estar peleando. Mira, como dijera Ciro Alegría, mira, el mundo es ancho y ajeno. Si tú quieres irte a este lado, yo me iré al otro lado. Si tú quieres irte a este lado, yo me iré para allá. Yo me imagino que lo miró al anciano Abraham y dijo, qué tío tan tonto que tengo. Escogió todo el valle, los pastos frescos y verdes, como dice la Escritura, hacia Sodoma y Gomorra. Y lo dejó al tío, el cerro. Pero déjame decirte, no importa cuando uno escoge el cerro,
y tienes a Cristo de tu parte, siempre seremos más. Siempre seremos más. El muchacho escogió lo mejor, lo más fácil, lo que estaba listo, siempre por la ley del menor esfuerzo. El dilema moral de Lot es el dilema moral de muchos hoy en día. Se desviven por la comodidad, por el esnovismo, por el lujo, por el confort, por la ostentación. Ese dilema es una situación difícil donde no sabes qué escoger. En segundo lugar, mira su liviandad espiritual. Dice en el verso 14, que no lo hemos de leerlo esta noche, quizá el 13 para tomarle sentido. Dios había ordenado destruir las ciudades. Y ve el verso 13, porque vamos a destruir, los ángeles están hablando, y vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Mira el verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y mire lo que sigue, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron. En una situación límite, complicada, difícil, no lo creyeron los yernos. No se le conoce a Lot una vida de piedad. No fue un creyente verdaderamente espiritual. Mantenía una liviandad espiritual con su familia. Su mujer vivía pegada a las cosas materiales. Sus hijas tenían compromisos con hombres impíos que no conocían al Señor. Y muchas veces nosotros, como padres en la iglesia, permitimos que nuestros hijos o nuestras hijas se enamoren con chicos del mundo. ¿Por qué crees que la iglesia pierde jóvenes en etapa universitaria o ya profesional? Porque el mundo es más poderoso, porque el mundo los atrae. Es que nosotros debemos empezar desde más abajo, poniendo la cimentación, para que esa vida pueda ser fuerte y pueda bregar contra los vendavales de la sociedad y las circunstancias que vendrán en el futuro. Lot llega a salvar su vida. ¿Pero por qué salva? Por dos razones. Número uno, por la misericordia de Dios. Mira el verso 15 y 16. Al rayar el alba, dice, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas con el castigo de esta ciudad. Verso 16. Y deteniéndose, los varones asieron de su mano, cogieron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo pusieron a salvo. Él se salva, pero por la misericordia, en primer lugar, de Dios, y en segundo lugar, por la intercesión de su tío Abraham. Y estas cosas me parecen muy importantes en la vida en familia que nosotros desarrollamos. Por eso el título de esta serie, Luces y Sombras de la vida en familia. Necesitamos, por un lado, que nuestros hijos, que nosotros mismos, tengamos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no tenemos ni siquiera que solicitarla. Todos los días Dios la renueva. Su misericordia es reiterada en nuestras vidas. Y en segundo lugar, gente que nos pueda cubrir con sus oraciones. Gente que pueda orar por cada uno de nosotros. Mis hijos me cuestan lágrimas. Mi hijo Daniel, el que es pastor ahora de la iglesia, él dice en su testimonio, muchas veces entré en el dormitorio de mis padres sin tocar la puerta y encontré a mis padres de rodillas frente a la cama. No sabía por qué oraban, pero nosotros nos hemos encargado de decirles que orábamos por ellos. Sobre todo cuando ingresaron a la universidad y venían envenenados de la universidad. Yo tenía que encargarme de deshacer todo lo que le decían y mostrarle con la palabra lo que es el camino, la verdad y la vida. Y mis amados, la familia de hoy día anda muy ocupada, demasiado ocupada en las cosas materiales que no tienen tiempo para los hijos. Termino con esto. Mira el triste final de Lot.
En el versículo 30 del capítulo 19, verso 30, fíjate lo que dice. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvieron miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. La mujer se pierde en el camino cuando regresa violando leyes espirituales que Dios había dado explícitamente, ¿no es cierto? ¿Dónde está ahora ese Lot? El acaudalado Lot, el que tenía demasiado, el que disfrutaba de las riquezas, está sencillamente en una cueva. Por eso el Evangelio dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, mis amados? Si nuestro tesoro no está guardado en el cielo, vamos a perecer triste y lamentablemente. Lo que es más triste en la vida de Lot es que termina su vida en el pecado, en relaciones incestuosas, acostándose con sus propias hijas, emborrachado, sorprendido, manipulado y derrotado vergonzosamente. Así termina la vida de un hombre que en un momento fue llamado para ser juez de una ciudad importante como fue Sodoma y Gomorra. Unos breves pensamientos en nuestra conclusión. La vida cristiana es una lucha continua. Tú no puedes vivir, alimentarte de la vida cristiana solamente los domingos. Creo que las iglesias nuestras, digo de la Alianza, tenemos varios cultos. A veces justificamos, el domingo no he podido porque he tenido que hacer esto o lo otro, pero hay varios cultos. Nosotros en Trujillo tenemos 4 cultos, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. A cualquiera de esos cultos puede ir. El mensaje es el mismo. Para eso tenemos academia bíblica y tiempo para preguntar y repreguntar y hablar con el pastor y aprender de veras. Para eso tenemos oportunidad también de llevar a nuestros hijos. Quizá la pregunta que usted hace, ¿pero no es suficiente estar en la iglesia? No es suficiente, mis amados. Hay que mantener una comunión diaria con Dios. ¿Es suficiente comer una sola vez al mes? No es suficiente. Tenemos que alimentarnos todos los días. Igual nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimentarse todos los días. Finalmente debemos de vivir por los principios que emanan de la palabra de Dios y no por los sentimientos y emociones que animan nuestra vida. Amén. Tengamos una palabra de oración, por favor. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Tal vez algunos de nosotros nos hemos visto reflejados en un problema similar al que tuvo que confrontar Lot. Tal vez algunos de nosotros tenemos parientes que se han alejado de Dios, hijos que estuvieron aquí en algún momento y que ahora ya no lo están. Este es el momento para pedirle a Dios. Y si Dios nos ha mostrado algún error que hemos cometido nosotros como padres, como madres, este es el momento para reconocerlo. Este es el momento para pedirle perdón al Señor. Este es el momento para decirle, Señor, ten misericordia de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Mis amados, si tú no valoras tu familia, déjame decirte, no te valoras a sí mismo. Ya lo dije al principio. Para mí, no me importa mi casa, no me importa mi cuenta bancaria, que no es mucho. No me importa nada en la vida. Y algunas veces lo he manifestado. Yo creo que por la gracia y la misericordia de Dios, tengo un lugar ganado en el cielo. No porque me crea que yo merezco el cielo, sino porque mi Señor, el que fue a la cruz en mi lugar, me dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, tú también puedas estar. Pero si uno de mis hijos no logra llegar al cielo, no sería cielo para mí. No sería cielo. Y yo anhelo disfrutar. Dije que mi esposa ya no está con nosotros y escribo con mucha frecuencia y termino con una frase, con la expectativa de verte. Porque anhelo ver a mi esposa
y tener a mis hijos allá donde brilla el sol, allá donde no hay noche, donde no hay dolor ni hay lágrimas. Puedes dirigirte a Dios en breves palabras, muy semejantes a estas, y decirle al Señor así: Señor, gracias por tu palabra. Los pecados de ahora no son distintos a los pecados de antes. Y yo en este momento, Señor, te pido perdón por lo frágil de mi vida espiritual, porque mi ejemplo no es tan fuerte como para llevar a mi familia delante de ti, porque he equivocado muchas veces el camino, porque mi hijo tal o mi hija tal o mi nieto o mi nieta no están caminando en estos caminos, y porque lo amo quiero ponerlo delante de ti en esta hora. Quiero rogarte por su vida, quiero orar por mi familia, quiero rogarte por mi hogar. No tengas vergüenza de decirle a Dios. Dice que Él es el que enjuga toda lágrima. Él es el que nos entiende y nos comprende más allá de lo que nuestro pobre intelecto pueda decir. Y quiero terminar orando por ustedes, haciéndoles la siguiente pregunta. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración, está orando, poniendo su casa, su hogar, su familia, sus hijos, sus nietos, delante del Señor, levante su mano donde está. Yo quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien que lo ha hecho? Dios te bendiga, el Señor le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, el Señor le bendiga, Dios le bendiga, caballero, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga ahí al fondo, le he visto su mano. Tal vez algunos que todavía no han levantado su mano, sin duda son creyentes, vienen a la iglesia, pero ¿está muy seguro de su familia? ¿Está muy seguro que la familia le pertenece a Dios, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida? Señor, quiero terminar en esta oportunidad bendiciendo tu nombre y agradeciendo tu presencia con nosotros. Gracias porque sé que nos amas. Gracias porque pones a nuestro alcance recursos que no podemos encontrar en la universidad, que no podemos encontrar en la carrera, en la profesión, en el dinero. No podemos encontrar. No importa la clase social a la cual pertenecemos. No importa la información que habramos acopiado en esta vida. No importa nada absolutamente si perdemos nuestra familia. Habremos perdido prácticamente nuestra existencia. Amado Señor, aprovecho esta oportunidad para ponerte delante de ti a mi hija Keila, a su esposo Víctor, a mi hijo Paul, a su esposa Elizabeth, a mi nieto Jean Paul, a mi hijo Daniel, a mi hija Sonia, como también a la bebé Elisheva. Que tu gracia permee sus vidas, que tu misericordia nunca se aparte, que su corazón palpite por ti, Señor, que le den espacio e importancia a tu palabra. Te bendigo, Señor, con gratitud por las manos levantadas y por aquellos cuyos corazones te pertenecen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.